Hola amigos, el día de hoy vamos a hacer un bombón que le gusta a mucha gente por su combinación explosiva en la boca. El chocolate es un riquísimo combinación de chocolate amargo al 65% y al interior como un ganache de la fruta exótica de mi país de Ecuador llamada la fruta de la pasión o maracuyá. También nuestro bomboncito requiere para su decoración pintura de manteca de cacao de color amarillo, pintura de manteca de cacao de color verde neón y también vamos a utilizar un pincel de punta fina y delgada. Puede maridarse también este bomboncito con un vino blanco o con un té de hierbas dulces o con cerveza rubia. Les dejo el link adjunto del video donde preparamos otro ganache de fruta exótica. Sin embargo, ustedes pueden reemplazar por la fruta exótica o fruta que ustedes deseen. Comenzamos. Sobre esta linda coquillita vamos a pintar con pincel fino un verde neón, pintura de cacao con verde neón, y vamos a hacer una pequeña S sobre el fondo. A manera de una serpiente. Desde luego que ustedes, mis amigos, pueden hacer el diseño que a ustedes más les guste. Yo no repiso una vez que ha pasado el pincel la primera vez por ese lugar. No lo repiso porque no se ve bien. Ya que el contraste con el otro color que viene sobre esto es suficiente como para que le dé el contraste. Y como saben, es una pintura artesanal, con gusto, con mucho amor, y a la final van a ver los resultados. Antes de proceder con la segunda capa de pintura con soplete, deben esperar a que esta primera capa se enfríe muy bien. Si es que no tienen tiempo de esperar, pueden llevarlo por 10 minutos al refrigerador. Con eso obtenemos que esta pinturita de manteca de cacao, por acción del frío, se endurezca. Y con la nueva capa de pintura de cacao que le vamos a dar el soplete, no se mezcle, para así obtener los resultados que queremos. Y ahí estamos.
amigos, por aquí tenemos estos bombones de ganache de fruta de la pasión o maracuyá con 65% de chocolate. Vamos a recubrir el piso de este riquísimo bomboncito de fruta de la pasión o maracuyá con 65% de chocolate amargo. ¿No les da ganas? A mí también me da ganas. Este bombón es muy rico. Le gusta a bastante gente porque esa combinación del maracuyá, que es un fruto exótico de aquí del Ecuador, es un fruto ácido, agridulce, que de sabor muy agradable, y en combinación con el chocolate amargo, que no es tan amargo, el 65%, sin embargo que es muy saludable, es una explosión de sabores en la boca. Muy bueno. Últimamente está en tendencia la cata de chocolate con vino o con café o con té o con cualquier otra bebida combinable. Se vuelve una tendencia porque es una alternativa para probar nuevas experiencias, para degustar, para combinar sabores. Vamos a golpear. Ya golpeamos. Ahora vamos a rastrillar. Ahorita fue limpiar un poco la espátula para volver a rastrillar. Y así es como va quedando nuestro bomboncito de fruta de la pasión. Muy bueno. Es nuestro bomboncito de maracuyá. Maracuyá o fruta de la pasión con 65%.